estamos hablando de reproducirnos, de reproducir. Liderazgo es la habilidad de reproducirse en personas, ¿sí? Lo reitero, liderazgo es la capacidad de reproducirnos o que tiene una persona de reproducirse o multiplicarse en otras personas, ¿sí? Es la habilidad que tiene un líder, un ministro, para reproducirse en personas. Y hermanos, hoy vamos a comenzar a hablar, y me va a escuchar hablar mucho sobre el Espíritu Santo. A partir de hoy me va a escuchar hablar mucho, porque tenemos que entender que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Liderazgo, hermano, tiene que ver con hacer crecer a las personas para que ellas sean igual que nosotros, ¿sí? Hacer crecer personas para que ellas sean igual que tú. Eso es liderazgo. Y vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. ¿Sí? Allí vamos a mirar la palabra del Señor. 1 Samuel 22, 1. Y dice así: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. A estos nosotros los llamamos los 400 hombres de David. ¿Sí? Los 400 hombres de David, que nosotros vamos a encontrar aquí, que fueron los primeros seguidores de David. Y nosotros vamos a ver que estas personas no eran personas que nosotros podíamos decir, bueno, son personas con las cuales David podía decir: esta gente me va a ayudar, esta gente va a levantar mis manos, esta gente me va a acompañar. No, sino que estos 400 hombres que la palabra del Señor nos habla, eran gente que estaban mal económicamente, estaban mal en su alma, estaban mal en su espíritu, en su cuerpo. Dice la palabra que se juntaron con él todos, ¿sí? Pareciera que los peores, los afligidos, los endeudados, los de amargura de espíritu. Y la palabra dice: fue hecho jefe de ellos. Y hermanos, a veces nosotros tenemos que entender que bueno, nosotros no siempre vamos a tener la gente que nosotros queremos para poder trabajar, sino los que Dios trae a nuestras vidas, ¿sí? Y en este caso vemos que David va a ser jefe de personas que cuando arrancan su caminar con él, no eran personas fuertes, eran débiles, pero la capacidad de un líder en multiplicarse, en reproducirse, en afectar personas, es tan fuerte que pudo transformar a estos 400 que al final se les llama los 400 guerreros de David. En el capítulo 25, versículo 13, vamos un poquito más adelante, capítulo 25, versículo 13, y vamos a encontrar allí, ¿sí?, cómo el Señor fue usando la vida de David para ir transformando la vida de estos 400. 25, del 13 al 16, dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno con su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también se ciñó David su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: de aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Fíjese que de aquí está comenzando a hablar de los 400 hombres de David. Dice: aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que estábamos
que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Fíjese, hermanos, hasta dónde llega la transformación de estos 400 hombres que estaban con David, que se transforman en una muralla para protección del pueblo. Estos hombres que entran en una cueva símbolo de tristeza, de amargura, ¿sí? Como Elías cuando se metió en una cueva. David se mete en una cueva, pero en él había un liderazgo tan fuerte que cuando aparecen estos hombres decaídos, desanimados, la palabra dice de que David fue impartiendo todo lo que estaba en él, toda esa unción que Dios había puesto en él, sus capacidades, sus dones, su coraje, su fuerza, su espíritu, fue poniendo en esos hombres y que se transformaron en muralla para el pueblo de Israel y que defendían, ¿sí?, a los campos de los israelitas. Cuando miramos el capítulo 27, versículo 8, un poquito más adelante, 27:8, vamos a ver hasta el versículo 11, dice: y subía David con sus hombres. Fíjese cómo le está llamando ahora. Ya no le llama más los endeudados, los afligidos, los amargados. Dice: subía David con sus hombres. Eran hombres de él. Estos se les llama hombres de David. Es muy fuerte esto, porque primero eran los endeudados, los afligidos, los amargados, los inútiles. Pero ahora se les comienza a llamar los hombres de David. Y mire qué dice: y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país. Mire lo que está diciendo acá. Mire cómo estos hombres fueron siendo transformados, cómo estos hombres fueron cambiados, que dice que asolaban la tierra, la dejaban a la tierra desolada. Mire, donde había enemigos del pueblo de Israel y llegaban los 400 de David, dice la palabra que la tierra temblaba. Qué importante es cuando los hijos espirituales, ¿sí?, dejan que el espíritu de un padre, que esa fe de un padre, esa trayectoria de un padre, hermanos, ese testimonio de un padre, ese coraje de un padre, esa conquista de un padre, comienza a descender. Mi alma te alaba, Jesús. Él está aquí en esta noche, podemos sentir su presencia. Y creemos que en esta casa, en este ministerio Aliento de Vida, usted está recibiendo esa unción, como dice el Salmo 133, que siempre baja. Y si usted se alinea, si usted está con un padre, mire, a veces el padre estará en una cueva, en un momento difícil, en un momento donde muchos lo querrán abandonar, lo van a perseguir, pero usted quédese con ese padre, porque usted sabe el testimonio de ese padre. Usted sabe las luchas, usted sabe la fe, la convicción de ese padre, el respaldo de Dios sobre ese padre. Usted no se mueva, quédese allí, porque tarde o temprano el Señor vendrá a traer victoria y usted va a ser parte de esa gran victoria sobre la vida, sobre su vida, sobre su familia. Entonces, sobre todo lo que Dios va a hacer con ese padre. Amén. Entonces, hermanos, qué importante, porque estos hombres fueron transformados, y ahí donde yo quiero permanecer en esta noche. Cómo estos hombres fueron transformados, fueron cambiados, de tal manera que al seguir a un padre verdadero, dice la palabra del versículo 9, y no dejaban con vida hombre ni mujer, y se llevaban las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaban a Aquís. Entonces, y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev y de Judá, y el Negev de Jerrameel, en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Bueno, es la historia larga, porque David se va a aliar momentáneamente con los filisteos cuando Saúl los perseguía.
Pero a lo que yo voy en esta noche, a lo que quiero que usted se quede, mi hermano, es que David fue un hombre que transformó a 400 personas amargadas, depresivas, endeudadas, gente que no tenía habilidad para la guerra, que no tenía habilidad absolutamente para muy pocas cosas, no quiero decir para nada, que se metieron en la cueva. ¿Por qué? Porque pudieron ver, pudieron oler, pudieron discernir, pudieron entender que en la vida de ese hombre estaba Dios, que había una unción de parte de Dios. Y cuando se juntaron con David, estos 400, David solo era un proyecto, David solo tenía promesas de parte de Dios, solo tenía una unción, una declaración profética de Samuel sobre la vida de él. Pero estos hombres creyeron. Qué lindo, hermanos, cuando hay hombres y mujeres que se ponen al lado de un padre y comienzan a creer de que Dios hará cosas grandes a través de su vida. Entonces, hermanos, estos hombres fueron transformados. Y esto es lo que quiero hablarles. Liderazgo es la habilidad de reproducir, de poder reproducirse en personas. Usted, mi hermano, usted ministro que está aquí, usted debe recibir lo que su padre espiritual le está dando, su apóstol, su pastor, los pastores de su apóstol y la iglesia de sus pastores, y reproducir toda esa fe, toda esa visión. No tener una visión paralela, porque hermanos, una visión dentro de la otra es división, y Jesús dijo: los que conmigo no juntan desparraman. Sino estar atentos, estar viendo la visión que tiene el Padre espiritual y correr, como dice Habacuc, leer la visión y correr por esa visión, ¿sí? Eso es muy notable dentro de un ministerio, cuando hay ministros que no están plenamente en la visión, o cuando hay ministros que hacen alianzas con gente que no honra el ministerio en el cual usted está congregando. Usted no puede tener amistad con gente que no honra el ministerio en el cual usted se congrega, que no honra al Padre espiritual con el cual usted se congrega. Alguien dijo alguna vez: si el apóstol tuvo problema con ese ministro que se le reveló, con ese ministro que actuó mal con él, que lo lastimó, pero nosotros no tenemos problema. ¿Cómo puede usted decir eso? Usted no puede hacer alianza con la gente que está levantándose contra la misma causa en la cual usted es parte, que es una plataforma ministerial, ¿sí? Entonces, porque un reino no se puede dividir contra sí mismo, por eso tenemos que estar unidos. Ahora, lo que quiero decir en esta noche, y no deslizarme a otro pensamiento, es que nosotros tenemos que juntos, ¿sí?, multiplicarnos. Tenemos que multiplicar el diseño, la base, lo que Dios nos está dando. Tenemos que multiplicarlo. Hoy nosotros estamos ante una convención que hemos titulado Renuevos. Y ese renuevo es lo que usted tiene que impartir a sus hijos espirituales. Es lo que todos debemos impartir. Esta es la palabra que hemos recibido. Es la palabra que en este caso quien les habla, el apóstol Víctor, ha recibido, y que vamos a trabajar sobre esa palabra. Y tenemos que entender qué es el renuevo, y tenemos que preguntarnos qué es eso, y venir a la convención buscando salir de la convención con toda la claridad para poder multiplicar esto. Estos 400 hombres, hermanos, se multiplicaron de lo que David tenía en su corazón. Entonces, hermanos, esto es lo que queremos enseñarles en esta noche. Vamos a mirar allí en Números capítulo 11, versículo 16. Y vamos a mirar en esta noche cómo el Espíritu Santo está a favor de un ministro que recibe una visión, que recibe un diseño, y que está dispuesto a transmitirlo sin quitarle ni agregarle nada, ¿sí?, a los que están debajo. Un ministro que entiende que tiene que reproducir la visión que tiene, la visión que el Padre le está dando, ¿sí? A ver, para que usted entienda, el Señor le dijo a Abraham con toda claridad: olvídate sal de la casa de tu padre y tu parentela. Y esto no tenía que ver con salir físicamente, sino espiritualmente. Hermanos, y cuando nosotros estamos en una casa, tenemos que olvidarnos del viejo diseño y trabajar en ese diseño en el cual Dios nos ha colocado. Ahora,
Vamos a mirar número 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Dios le va a decir a Moisés que reúna 70 varones, los principales del pueblo, y que esperaran allí. Y fíjese, mire que dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. Escuche bien esto, porque esto es importante que lo podamos ver. Y comencemos a ver en esta noche cómo trabaja el Espíritu Santo. Y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Para que alguien pueda levantar las manos de un padre espiritual, para que alguien pueda ayudar a un padre espiritual, hermanos, ¿cómo lo va a hacer? Teniendo la misma visión. Dejar que ese padre espiritual se multiplique en ese hijo, en ese ministro. Y a su vez, los que están debajo de la dirección de ese ministro. ¿Está entendiendo? Así de sencillo. Por eso, lo que el Señor está diciendo es: la gente que va a llevar tu carga, querido Moisés, no van a ser aquellos Coré, no van a ser aquellos que quieren hacer lo que ellos quieren a su manera, sino aquellos que entienden la visión que yo te he dado. Y por eso yo necesito 70 hombres y voy a poner en ellos de tu espíritu. Escuche bien, esto es muy fuerte. Y dice: y no llevarás la carga tú solo. Nosotros a veces queremos que haya gente ayudando a llevar la carga de un pastor, pero esa gente está de alguna manera caminando al costado de la visión. Tiene sus propias ideas, dice: si yo fuera el pastor lo haría de otra manera. Va a la casa, reniega con la visión del padre. ¿Y para qué invitaron a este? ¿Para qué hacen una cosa de una manera? ¿Para qué? Esa gente que siempre está sin entender de que tiene que alinearse al diseño de la visión del padre y que siempre está haciendo la contraria, hermanos, entonces eso significa de que esa gente no va a ayudar a llevar las cargas del padre. Los únicos que puedan ayudar a llevar las cargas de un padre es la gente que está en el mismo diseño. ¿Usted está entendiendo? Es la gente que está unida al espíritu de su padre. Esto es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. Pero esto funciona así. No hay otra manera. No hay otra manera. Nosotros decimos a veces: no, pero hay mucha gente al lado del apóstol o del pastor. Pero no todos ellos le ayudan a llevar la carga, sino aquellos que están en el mismo espíritu. Pero mire, hermanos, aquí nosotros vamos a ver, ¿sí? De que, hermanos, cómo el Espíritu Santo va a trabajar en esa gente. Dice la palabra del Señor: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo: ¿quién nos...? Bueno, ahí sigue hablando un poquito más, pero a lo que quiero establecerme, hermanos, es allí en cómo Dios le había hablado, ¿sí? De cómo iba a trabajar a través de esos hombres, ¿sí? Hermanos, ahí en un minuto se corta la llamada y después continuamos en este mismo texto, quédese allí. Una vez que se corte, les pido a todos que no falte ninguno. Tenemos 52 conectados. Esperemos que el micrófono se escuche un poquito más, porque estoy a los gritos aquí tratando de que ustedes me escuchen. Yo sé que es un tema muy importante en esta noche, por eso muchas veces hay interrupciones o algunos problemitas. No siempre tiene que ver con mala praxis desde el ser humano. Hay a veces alguna confrontación, pero esta noche yo sé que el Espíritu Santo va a obrar, porque nos va a enseñar y nos está enseñando de manera muy poderosa, hermanos, qué importante es un ministro reproduciéndose, cómo Dios trabaja. Y le reitero, si usted quiere que el Espíritu Santo fluya en usted tiene que seguir la visión, el corazón, el espíritu de su Padre espiritual.
dice la palabra, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Qué importante, hermanos. Qué fuerte que es esto. Qué fuerte que es, porque lo que Dios había hecho en la vida de Moisés, Él dice, lo voy a poner en otros hombres. Fíjese, hermanos, cómo Dios le da continuidad cuando Él encuentra un hombre fiel, un hombre que no era perfecto como Moisés, pero que había decidido servir al Señor, que había decidido recibir la visión, el diseño, todo lo que Dios le había dado y ponerlo en práctica. Y qué interesado que estaba Dios, hermanos, y por eso esto es muy fuerte, hermanos, porque cuando yo les enseño que el mensaje es usted, que el mensaje soy yo, hermanos, no a cualquiera el Señor le va a decir, tomaré lo que está en ti, tu trayectoria, tu experiencia, tu fe, tu testimonio, ¿sí? Y lo voy a poner en otra gente. Que Dios nos ayude, hermanos, porque qué fuerte que es esto. Porque dice, yo tomaré de tu espíritu lo que hay en tu vida espiritual. Lo que hay en tu vida espiritual, Moisés. Esto es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte, muy fuerte. Yo me agarro la cabeza, digo, porque yo sé que hay gente siguiendo a cualquiera, hermanos. Y sin ánimo de menospreciar a nadie, pero que yo conozco, hermanos, gente que defrauda, gente que miente, gente que hace tantas cosas. Y me preocupo por mí mismo, por supuesto. Porque acá está diciendo, tomaré lo que hay en tu espíritu. No dice, tomaré lo que tú hablas, lo que tú enseñas. Tomaré lo que está dentro tuyo, tu esencia, lo que tú eres, y lo pondré en 70 hombres para que ellos te ayuden a llevar la carga. Moisés estaba cargado de la visión de Dios. Estaba tan cargado de la visión que Dios le había dado, del trabajo que Dios le había dado, que Dios en un momento le va a decir esto es muy fuerte, no cualquiera Dios le va a decir algo así, hermanos. Qué fuerte. ¿Será que Dios te puede decir a ti, tengo tanta confianza en ti, te veo tan metido en mi visión, en mi propósito, te veo tan compenetrado en la obra, que puedo sacar todo lo que hay en ti y ponerlo en otra persona? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que es esto. Pero Dios se lo dice a Moisés de esta manera. Ahora yo quisiera ir adentrándome un poquito más en esta experiencia y vamos a comenzar a hablar del Espíritu Santo, como les había prometido. Porque aquí tenemos dos opciones nosotros para entenderla teológicamente. Cuando Dios dice que tomará del espíritu de Moisés y lo pondrá en los 70 hombres, ¿de qué está hablando? Hermanos, del espíritu de él que lo hacía vivir, o del Espíritu Santo, ¿sí?, que estaba en él. ¿Estaba el Espíritu Santo en él? ¿O está hablando de la operación de los dones del Espíritu que había en Moisés? ¿Sí? ¿O de qué está hablando? ¿Cómo es esto? ¿Cómo explicamos esto? Que Dios dice, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en 70 hombres y ellos son los que te van a ayudar a levantar las manos. Había una unción que bajaba tan fuerte de Moisés. ¿Cómo lo entendemos a esto? ¿Me comprende? Y yo quisiera que podamos verlo. Y hay dos opciones que Dios le está diciendo aquí y que nosotros tenemos que analizar cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo operaba el Espíritu Santo en Israel y cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia, para poder entender esta palabra, ¿sí? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en los distintos tiempos, dispensaciones y tiempos de la creación? Y vamos a comenzar esta noche, y yo quiero que usted preste mucha atención, hermanos. El Espíritu Santo venía sobre los hombres, es un pensamiento teológico, y usted vaya anotando los distintos pensamientos y luego usted sabrá con qué quedarse de alguna manera. Se dice que antes de la iglesia el Espíritu Santo venía sobre una persona, no moraba, ¿sí? Venía, no moraba. En el caso de Sansón, cuando necesitaba la fuerza, el Espíritu Santo venía sobre él, él cobraba fuerza y vencía a los filisteos.
¿Sí? Ese es un pensamiento. También vamos a mirar lo que pidió Eliseo en 2 de Reyes 2.9. 2 de Reyes 2.9. Fíjese, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Escuche bien esto. Eliseo le está pidiendo a Elías que una doble porción de su espíritu esté sobre él. ¿Cómo entendemos esto? Está hablando de dones, está hablando del Espíritu Santo que operaba en él. ¿De qué está hablando? Y además, de que Elías decida darle a Eliseo, transmitirle el poder que había en él, o el espíritu de él. ¿Se puede? Esto es muy fuerte, hermanos. Escuche bien los ministros que están aquí. Podemos nosotros orar y decirle: Señor, lo que tú pusiste en mi espíritu. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay unción aquí. Hay presencia de Dios aquí. Aleluya. Porque, hermanos, lo más difícil que hay para un hombre de Dios es cuando los que nos rodean van en otra dirección. Necesitamos que el liderazgo sea uno solo con nosotros. Y fíjese qué importante es esto, de poder orar y decirle: Padre, que lo que pusiste en mí, la carga que pusiste en mí, la visión que pusiste en mí, el temor que pusiste en mí, todo lo que pusiste en mí, Señor, que pueda venir sobre mis hijos espirituales. Porque ellos son los que te van a levantar las manos. ¿Se acuerda lo que le decía Dios a Moisés? No la gente que va en contracorriente, no la gente que está en otra cosa, que está distraída o como dije hoy, está haciendo alianza con los enemigos del ministerio, con los que le hacen daño al ministerio, que lamentablemente eso lo hay. Y esto no quiere decir que usted no pueda saludar a nadie ni conversar de alguna manera con alguien, pero cuando ya se nota cuando alguien se está aliando al espíritu de otra persona, ¿sí? Esto es muy triste. A mí me ha revelado el Señor de ministros que tienen contacto y que se dejan aún ministrar con gente que le hizo daño al ministerio de aliento de vida y aún a mí como padre espiritual. Y esto es muy feo, porque esta gente no se da cuenta que hay que lentamente se va poniendo en contra de su padre espiritual. Y eso es lo que Dios no quiere. Usted tiene que entender lo que Dios nos está enseñando a través de la vida de Moisés. Para los que se conectaron más tarde, les vuelvo a dar la cita, Números 11:16, pondré de tu espíritu en 70 varones. ¿Cuánto Dios quiere la alianza, la unidad perfecta entre un hijo espiritual y un padre espiritual? Es muy fuerte. Por eso en una casa donde hay alguien que comienza a hacer división, que comienza a hablar mal del padre espiritual, mal del ministerio donde se congrega, y empieza con los problemas. Y el primer problema que tiene es con Dios. Ese es el primer problema. ¿Por qué? Porque si no cambia urgentemente esa manera, Dios tendrá que de alguna manera sacarlo de ese lugar para que la obra continúe. Entonces mire que dice lo que le responde Elías a Eliseo. Él le dijo: cosa difícil has pedido. No me diga. Qué difícil es tener gente que sea una con nosotros, gente, hijos verdaderos, hijos que estén, como se dice vulgarmente, codo a codo con nosotros, los los Aarón que están allí para levantar la mano del Padre, que no se dejan hablar mal en contra de un padre. Como me dijo alguien hace un tiempo atrás, fui a una casa de hijos espirituales que comenzaron a hablar mal de usted, apóstol. Me levanté y me fui y le dije: en una casa donde se habla mal de mi padre no me quedo, no me siento. ¡Qué valiente! Y usted que dice: qué oreja, qué chupa media. No, mire lo que dice la Biblia, hermanos. Mire lo que dice la palabra. Y la palabra dice que a Dios le interesa de tal manera que haya una alianza, que haya una unidad
entre los ministros y la iglesia y el padre espiritual, de la cabeza hasta el borde de la vestidura de un ministerio, que haya una unidad que sea infranqueable, que no haya división para nada, que haya una unidad perfecta. Mire, aquí le dice, cosas difíciles has pedido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mayormente los ministros tienden a distraerse. Siempre aparecerán los hijos de los profetas, como le apareció a Eliseo, para distraerlo y decirle, vení conmigo, vení conmigo. Todo hombre, todo ministro, toda persona que un padre espiritual ha trabajado, ha preparado, la palabra dice que el labrador para participar los frutos debe trabajar primero. Y cuando una persona, como pasó con Eliseo y Elías, Eliseo comenzó a seguir a Elías, Elías puso su manto sobre él, comenzó a seguirlo. Y cuando parecía que Eliseo ya tenía algo, aparecieron los hijos de los profetas para decirle, ven con nosotros, ven a ser líder de nosotros. Su tiempo no había llegado todavía. Por eso, gloria a Dios por los Eliseos que pueden decir que no. Pero mire lo que le dijo Elías. Le dijo, cosa difícil has pedido. Y luego le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Dos cosas. Nosotros como padres espirituales tenemos que orar a Dios, que Dios ponga todo lo que nos ha puesto nosotros, esa carga ministerial, que levante hombres y ponga de nosotros en ellos, porque ellos serán los que nos van a ayudar a llevar la carga. Qué fuerte que es esto, ¿verdad? Pero, hermanos, para que yo pueda recibir y pueda estar al lado de un padre espiritual y poder ayudarlo a levantar las manos, yo necesito tener cuidado con las distracciones. Siempre aparecerán las distracciones, siempre aparecerán los hijos de los profetas. Si usted lee, hermanos, la historia de ellos, usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando los hijos de los profetas venían a querer interrumpir lo que Dios quería hacer a través de Elías y a través de Eliseo. En 2 de Reyes 2:15, fíjese un poquito más adelante, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Estos hijos de los profetas que trataron de interrumpir un día a Eliseo, ahora cuando ven que el espíritu de Elías, mire cómo dice, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, estamos hablando de que el espíritu de Elías, que le daba vida a Elías, vino y se metió en Eliseo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Usted me está comprendiendo? Hermanos, y yo tengo, por eso en esta noche tengo esta diversidad de pensamientos. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo que estaba Elías en Elías viene sobre Eliseo con una unción doble sobre la vida de este hombre? Los dones, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que vino sobre Eliseo? ¿Sí? ¿Usted está escuchando? ¿Qué es lo que vino sobre Eliseo? Bueno, podemos decir, en esta noche sabemos que el espíritu, dice la palabra, vuelve a Dios. El espíritu del ser humano vuelve a Dios. El alma se va al paraíso y el cuerpo va al polvo. Entonces estamos hablando de algo que Dios había puesto en Elías. Podemos hablar del Espíritu Santo, podemos hablar de la unción que había puesto en Elías, pero podemos hablar del Espíritu Santo. Esa operación, ese mover del Espíritu Santo que estaba en Elías, viene sobre Eliseo en una manera mayor. Cada don que le había sido dado a Elías, en Eliseo viene en forma doble. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál era la condición? Si tú me vieres cuando yo me fuera. Y aquí es donde yo me quiero detener. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo de que usted no puede estar teniendo amistad con gente que está en contra de su padre espiritual?
¿Usted cree que Eliseo se juntaba con otras personas? Fíjese, los 50 hijos de los profetas que le decían, no, ya tu pastorcito, tu apostolito, tu profeta, ya se va a ir, está a punto de irse, vení con nosotros. ¿Sí? ¿Usted se imagina a Eliseo diciendo, sí, me voy a ir con ustedes, voy a ser líder de ustedes? No, hermanos, Eliseo hacía como David, esto no es mero hablar, y se apartaba de ellos. Usted entiende lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él quería que una unción ministerial lo cubriera. Por eso hay gente que de repente se encuentra con que la unción de la casa no le llega. ¿Y por qué pasa esto? Porque está haciendo alianza con gente equivocada. Se está haciendo ministrar con gente que no honra la casa, que no honra el ministerio. Tenga cuidado con eso, y yo lo estoy diciendo en discernimiento. Y la persona que está escuchando esto y que sabe que está haciendo esto, hoy tiene que cambiar, porque tarde o temprano te puede llegar y te va a llegar a afectar en gran manera y no para bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no trabaja con gente así, no trabaja. Por eso vamos a ver entonces que Eliseo va a recibir esa doble porción, va a recibir todo lo que había en Elías, pero ¿cuál es la condición? Tú me tienes que ver cuando me voy. O sea, poner la mirada en ese padre espiritual. Fíjense que cuando cae el manto, lo que va a hacer Elías es doblar el manto y golpear las aguas del río Eliseo, de la misma manera. Y fíjese lo que él va a gritar: ¿dónde está el Dios de Elías? Él la tenía bien clara. Él tenía bien clara quién era la unción, de quién venía la unción sobre la vida de él. En 1 Samuel 10:6, mientras está buscando usted, le voy a decir algo. La unción que tú honras es la que recibes. Cuidado con honrar unciones raras. Cuidado con gente que puede estar presentando fuego extraño, como lo hicieron los hijos de Elí, y usted esté honrando esa unción rara. Que no sea que por eso le están viniendo ideas raras en su cabeza. Gloria al nombre de Jesús. Mire que dice la palabra 1 Samuel 10:6, cómo operaba el Espíritu Santo en las distintas dispensaciones. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dijo el Señor a Saúl, con poder. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Mire, esto es muy fuerte, hermanos. Tenemos unas cuantas clases para administrar esto. Le está diciendo el Señor a Saúl que el Espíritu de Jehová vendrá sobre él. O sea que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya venía y vivía y moraba. En algunos casos venía, descendía y se iba, pero en otros casos venía y se quedaba sobre la persona. No sé si dentro de la persona, pero sí sobre. Aquí dice vendrá sobre ti. Y número 2, vendrá sobre ti con poder. Esta palabra es aparte. Con poder. Vendrá sobre ti con poder. Voy a decir algo. Una cosa son los dones del Espíritu. Otra cosa es el Espíritu y otra cosa es el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vendrá con poder. Puede que venga sobre ti, pero que no se manifieste su poder o que no se manifieste sus dones. Cada don necesita el poder del Espíritu. Cada don que el Espíritu te da, ahora necesita el poder del Espíritu. ¿Sí? Ahora dice, y profetizarás. Ese era el don de profecía. Profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Aquí lo que se iba a mudar en Saúl no era su carácter, porque el carácter, tenemos que saber que eso se va trabajando, ¿sí?, durante toda la vida de una persona. Pero sí lo que se iba a mudar, hermanos, era esa fe, ¿sí?, esa capacidad que Saúl iba a tener de allí en adelante.
para realizar la obra que Dios le había mandado. En el versículo 10, para resumir, dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó con ellos. Aquí podemos decir también que el Espíritu venía sobre él. Venía una campaña de profetas donde el Espíritu Santo aparentemente vivía con el profeta, estaba con el profeta, moraba con los profetas. Pero cuando Saúl se encuentra con ellos, el Espíritu Santo viene sobre él, pero no permanece. Aparentemente no permanece, sino que viene y luego se va. Y en ese momento dice la palabra que él también profetizaba. Aquí nosotros podemos ver todo lo que Dios puede hacer a través de la vida de un hombre que Dios llena con sus dones, que Dios llena con su Espíritu Santo, que Dios llena con su poder. Lo que Dios puede hacer, hermanos, desde Él como una plataforma hacia los que están debajo, hacia los que están trabajando bajo ese diseño, bajo esa visión, bajo esa cobertura, para que usted me entienda. Es impresionante lo que Dios puede hacer, mi hermano. Es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Pero todo siempre está ligado con la unidad. Por eso el Salmo 133 dice: cuán delicioso y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Y hermanos en original tiene que ver con la persona más cercana a ti, quien sea la más cercana a ti, ¿sí? Y dice: es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza del sacerdote, baja por la barba, y esa barba son los ministros, los que están a su lado, y luego va por el cuerpo, toda la iglesia, hasta el borde de la vestidura, hasta el último que se ha bautizado. Pero siempre la unción baja por un cuerpo, y cuando alguien se aparta del cuerpo o se aleja del cuerpo, la unción sigue bajando, pero a esa persona no le llega. ¿Usted está entendiendo? Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre él con poder. Y yo quiero en esta noche, quiero que comencemos a orar. Iglesia, usted ministro que me está escuchando, voy a decir esto muy fuerte. Usted puede tener un don del Espíritu Santo. En este caso, ellos tenían un don de la profecía. Pero cuando el poder viene sobre el don, entonces eso hace la diferencia. Usted que me está escuchando, tiene dones, tiene el Espíritu Santo. Hoy necesitamos el poder de su Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si oramos? Tengo mucho más para enseñar. Hoy comenzamos a hablar de cómo operaba el Espíritu Santo, pero estamos recién comenzando. En la próxima impartición vamos a continuar. Pero ahora quisiera que oremos. Usted que está allí en su casa, ¿cuántos quieren que el poder del Espíritu Santo venga sobre usted? Usted, se lo voy a enseñar más adelante, ya tiene el Espíritu Santo. No solamente sobre ti, sino en ti. Esto es muy fuerte. Ya el Espíritu Santo no está sobre ti, está en ti, está en mí. Pero hay algo que necesitamos, que es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Usted, allí donde está en su casa, levante su mano al cielo. Aleluya. Hay gente que va a ser transformada en esta noche. Hay gente que va a ser transformada. Gente que va a ser ministrada por el Espíritu ahora. Ahora. Vamos donde usted está. Levante su mano al cielo allí. Comienza a recibir. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Comenzamos a sentir la brisa de su Espíritu. Señor, tu poder venga ahora, Señor. El fuego de cada don es tu poder. Por eso Pablo dijo: te aconsejo que avives el fuego del don. Cada don tiene su fuego y es el poder del Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, sobre aquellos que están allí conectados, Señor, comienza a operar. Vamos, usted clame. Vamos, comienza a orar. Señor, dame tu fuego, dame tu poder. Desciende el poder del Espíritu Santo sobre el ministerio de Aliento de Vida. Desciende el poder sobre los ministros. Padre, lo que tú me has dado a mí, Señor amado, aquellos que están siendo
Señor amado, sincero, aquellos que tú conoces, Señor, que están conmigo de verdad, Dios mío, que están a mi lado, que no están haciendo alianza con gente que no honra la casa. Ahora, Espíritu Santo, yo te ruego a aquellos que tú vas a usar los próximos días para levantar mis manos, como lo hiciste con Moisés. A Moisés le diste 70, Señor, no sé cuánto me vas a dar a mí, pero que esa gracia, ese poder, venga sobre ellos. Reciba ahora, en el nombre de Jesús, Señor amado, y todo lo que tú me diste, Señor, aquellos que tienen sus ojos puestos en esta casa, puestos sus ojos en Jerusalén, como lo hacía Daniel, que abría las ventanas y no miraba para cualquier lado, no miraba para cualquier ministerio, no miraba para cualquier Dios, no miraba para cualquier casa. Él miraba a Jerusalén, donde era su casa. Dios mío, ahora yo te ruego que en los próximos días su ministerio comience, Dios mío, a ser impactado por el poder de tu Espíritu, impactado, Señor, los dones que has puesto en ellos, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Reciba. Aquellos que están conectados en esta noche, Señor. Quizás hoy tengo 49, no 70, tengo 49 conectados, que comienzan a recibir el toque de lo alto, Señor. Comienzan a recibir tu Espíritu Santo, Señor. Dios mío, llénalos, Señor, llénalos. Dios mío, trae esa investidura, esa ropa, Señor, que los envuelve, que es tu Espíritu Santo, pero no solo tu Espíritu, sino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Padre de la gloria, clamo a ti, Señor, que siga levantando a nuestro lado y en esta casa hombres, Señor amado. Tráelos, Señor. Tú le dijiste a Moisés, reúnelos y esperen allí, así como esperaron aquellos, Señor, en el aposento alto, los 120. Tú le dijiste a Moisés, reúneme 70. Señor mío, que en este tiempo podamos reunir a esos ministros, Señor, que van a ser ministrados de manera especial. Y Señor mío, que no le vas a poner otra visión, que no le vas a poner otras ideas, sino que van a seguir la visión de esta casa, la visión de este Padre que tú has levantado un día, Señor, hace 24 años, Señor. Dios mío, sigue levantando jóvenes, sigue levantando, Señor, matrimonios, obreros, Dios mío, con esta visión, que no están divididos, que están seguros, Señor, que entendieron cuál es su casa ministerial, Padre. Yo los bendigo en esta noche y, Señor, te doy gracias porque yo sé que en los próximos días el poder del Espíritu Santo se va a manifestar sobre cada don que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué hermosa noche, hermanos, y quedamos allí. Falta mucho todavía, pero hemos sido bendecidos. Quiero orar por aquellos que van a tomar una siembra por esta palabra. Hágalo con libertad, hermanos. Dispóngase ahora a sembrar por esta palabra, Señor, como cada discipulado. Aquellos, Señor, que toman una semilla para sembrar, que sean bendecidos, Señor. Y Dios mío, que no solamente venga la enseñanza, sino la unción de esta palabra los alcance a través de esta semilla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.